Congreso y aparecieron estos audios, se convocó a pleno de urgencia, ¿no? A pleno permanente de urgencia y se dejó de debatir, Claro, de ver. curioso, porque eran dos temas importantes, ¿no? El impedimento de postular de sentenciados precisamente al Congreso y el tema del financiamiento también a los partidos políticos, y ocurren estos audios bomba que cambiaron todo el panorama definitivamente. Vamos, Paco, ahora con una entrevista bastante importante. Tenemos ya en el teléfono al constitucionalista Luciano López, quien es experto precisamente en estos temas, porque hoy a las 10 de la mañana en el Congreso de la República, en el Pleno, se va a debatir precisamente si se admite o no esta moción de vacancia que se ha presentado ayer en horas de la noche contra el presidente Martín Vizcarra. Le damos la bienvenida al señor López, por supuesto, a Edición Matinal. Y cuéntenos, doctor, ¿es suficiente los audios que se han presentado para que proceda esta vacancia? Mire, primero creo que hay que especificar una cuestión de principio. La Constitución del 93 tiene tantas fallas estructurales que una de ellas es regular una causal de la manera más imprecisa. No existe ni una sola sílaba que pueda decir, ni una sola frase que pueda definir qué cosa es una incapacidad moral. Y eso debería decirlo la Constitución. ¿Y por qué parto de esa premisa? Porque lamentablemente, como esa disposición nunca se ha cambiado, pese a que existen hasta 2 informes en el año 2001 y con la reciente comisión de alto nivel que propuso hasta derogarla. Sin embargo, nadie hizo el cambio. Entonces voy directamente a la respuesta de su pregunta. Cualquier cosa entonces puede caber en esa causal tan amplia. Es un gran cajón desastre. Claro, porque es un término muy subjetivo, ¿no? Incapacidad moral. Es que por eso le digo, ¿qué cosa es incapacidad moral? Una norma cuya consecuencia va a ser restrictiva de derechos concretamente en el caso de una persona que ocupa la presidencia, porque yo lo estoy planteando en términos generales, sea este presidente o sea cualquiera. Cualquiera va a tener esta espada de Damocles porque está mal diseñada la Constitución. Entonces, en esta parte, por eso es que lo que señalo es, cualquier cosa puede caber allí y eso es una fórmula totalmente arbitraria. Ya yo he mencionado por eso que existen unos antecedentes en donde, independientemente del tema de los hechos, yo no estoy diciendo que los hechos son iguales, ni se me ocurriría decir algo así. Lo que estoy diciendo es que en esos antecedentes, que es el caso Fujimori, los casos de la vacancia de PPK, el Congreso ha interpretado que incapacidad moral igual grave conducta o inconducta del presidente. Pese a que se trate de diferentes hechos, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, aterrizando, cualquier cosa puede caber allí y eso es totalmente arbitrario. Si a eso le sumamos el contexto en el que estamos, definitivamente que me parece de lo más peligroso que este juego de poderes, este juego de tronos, sirva para disputarse el poder. Los hechos a mí sí me parecen graves, por si acaso. Claro. Me parece, por ejemplo, el contenido del audio, sobre todo en el que participa el presidente, y donde él en el mensaje a la Nación de ayer no niega, porque eso es lo que ha dicho textualmente, él no niega el contenido del audio. Entonces, acá lo que yo veo es que son hechos más que suficientes como para que pueda progresar una investigación a nivel del Ministerio Público. Porque él tiene inmunidad de acusación, pero no tiene inmunidad de investigación. Claro, que es lo que muchos dicen, ¿no? Dejar que el tema se vea en el Ministerio Público. Entonces, a eso es lo que yo voy. Yo creo que son hechos que no deben pasarse por alto. Definitivamente. Son hechos que tienen que ser investigados. El presidente no tiene inmunidad de investigación, tiene de acusación, que es el segundo estadio de investigación ya madura. Entonces, y allí a usar un arma totalmente arbitraria, que pone en inestabilidad política a este y a cualquier presidente. Yo quiero despersonalizarlo para que a la gente le quede claro, y a toda la ciudadanía, de que esta Constitución está mal diseñada en toda la estructura del Estado. No es la primera vez que lo digo, lo he dicho varias veces. Y no solamente yo, desde la caída del Fujimorato, en el año 2001 existe una comisión de estudio de base para la reforma constitucional que planteó todo un informe de donde todas las cosas que tendrían que haberse modificado. Todos los gobiernos posteriores, a ninguno le interesó, pese a que muchos hablaron de una reforma constitucional. Es lo que nos ha llevado definitivamente a estar en esta situación. Sí, a ver, ese es el problema de fondo que no se puede perder de vista. Absolutamente, te escucho con atención y me queda claro que lo que nos comentas es que sería una vacancia
no basada en la Constitución, más bien dentro de esta guerra de poderes que enfrasca al Legislativo con el Ejecutivo. Sin embargo, entonces te pregunto, en estas distintas posiciones que existen sobre la vacancia, ¿cómo crees que el Congreso usará la norma? ¿Qué crees que va a pasar? Lo que creo que va a pasar es que como se trata de una causal que está muy mal diseñada, porque es imprecisa, como ya dije, entonces se reduce a la fuerza de los votos. Hoy, por ejemplo, se va a decidir la admisión. ¿Qué es eso en castellano? A que si el procedimiento de vacancia tiene unas etapas. Ya se presentó la moción, como ya sabemos ayer, se ha habilitado para decidir si se admite a trámite y para eso se necesitan 52 votos. ¿Correcto? Y luego la sesión se tiene que habilitar con una diferencia de no menos de 3 días, que entiendo tendrían que ser hábiles, con lo cual tendríamos una sesión de debate de vacancia para el miércoles o jueves de la próxima semana. Lo único que quedaría es que como existe el antecedente, otra vez hay que hablar de antecedentes, como está el antecedente de la sentencia del Tribunal Constitucional de la disolución, ¿por qué tiene que ver esa sentencia? Porque el tribunal había dicho que no hay zonas exentas del control constitucional. Entonces el presidente tendría 2 alternativas. A título personal podría presentar un amparo hoy ante cualquier juez para que pueda controlar la amenaza que se cierne sobre él por el hecho de que hoy aprobaron una admisión de un pedido de vacancia sobre una causal tan arbitraria por imprecisa, como ya lo mencioné. Y lo segundo es que también puede intentar a nivel del Ejecutivo, tal como ocurrió con el caso del Parlamento disuelto, que intentaron un proceso competencial ante el Tribunal Constitucional, pero el único problema con esas 2 acciones, el único problema con ellas, es que ya dependes del tiempo y la rapidez con la que quiere actuar, por un lado un juez y por el otro lado el Tribunal Constitucional. Entonces ese es el problema, porque la sesión se llevaría a cabo, si aprueban hoy la admisión, por lo menos el día miércoles o jueves de la próxima semana. De ser vacado, realmente, ¿no? Luciano, quiero ponerme en un escenario, no sé si real o real, pero imaginemos que proceda el camino de la vacancia y de ser vacado el presidente porque obtienen los votos dentro de la Casa de los Legisladores. ¿Podríamos estar en la figura de tener 2 presidentes? ¿Podría ocurrir esto? Lamentablemente, en mi opinión, aunque no me guste decirlo, porque ya les dije que yo no estoy de acuerdo con el empleo de una figura tan arbitraria como esta, pero objetivamente el efecto es el siguiente. Dice el artículo 89A del reglamento del Congreso que cuando se aprueba la vacancia por una mayoría de 87 votos o más, ¿ok?, dice que se emite la resolución legislativa y cobra rigor, o sea, hay que llamar inmediatamente al presidente sustituto una vez que se notifica al presidente vacado o al presidente del Consejo de Ministros, ¿correcto? Entonces, si le notifica y el reglamento del Congreso dice que a partir de ese momento tiene eficacia, no lo digo yo, lo dice el artículo 89A del reglamento del Congreso, aunque no me guste lo que yo mismo estoy diciendo, estoy diciendo las cosas objetivamente como son. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que no veo cómo podrían haber 2 presidentes. O sea, por no ver que la norma está diciendo que una vez que lo emplazas al presidente vacado o lo emplazas al presidente del Consejo de Ministros, la remoción, la destitución ya operó porque ya surtió efectos. Ayer escuchaba a otro constitucionalista que decía que el presidente podría recurrir al TC y dependiendo de un fallo del TC podríamos tener esa figura, que me parece terrible, ¿no? Lo que pasa es que, como yo mencioné, a ver, vamos por partes y cucharadas. Yo hace un rato acabo de decir que una manera es que lo pueda controlar a través del Poder Judicial con un amparo personal, o que pueda hacer el Poder Ejecutivo hoy, después que aprueben la admisión, un proceso competencial ante el tribunal. Lo que podría pasar, y siempre y cuando es una decisión del tribunal o una decisión de un juez, siempre y cuando demanden, porque si no demandan que nadie va a actuar de oficio, ¿no? El tema es si es que alguno de ellos dicta una medida cautelar y esa medida cautelar implica regresar al estado anterior. Claro, que tendrían que actuar aparte de manera inmediata, exacto, Luciano, porque... Pero ya no estamos hablando de resoluciones posteriores que ordenen retrotraer, es decir, regresar a un momento anterior. Cualquiera de esos escenarios implica siempre una situación de zozobra en la que nos coloca, claro, absolutamente, ¿no? Y ahí sí ya no tanto como vos, sino como
como ciudadano la situación de la ambición de poder que yo veo de parte del Parlamento, porque vuelvo a repetir, como ciudadano a mí me preocupan estos hechos y estoy convencido de que aquí hay una sospecha inicial y son hechos graves que tienen que ser investigados, no se pueden pasar por alto. Definitivamente. Claro, absolutamente. Una situación de vacancia con la inestabilidad que todo eso genera en situación de pandemia a 7 meses de unas elecciones generales, me parece realmente una barbaridad. Porque es importante el tema que mencionas porque falta poquitísimo para las elecciones generales que ya fueron convocadas además para el 11 de abril. Muchísimas gracias, Luciano, por explicarnos definitivamente este tema. Ya lo han escuchado ustedes, Paco. Quedó una en la mesa, Cintia, lamentablemente. Ya otro día seguramente lo haremos, que era porque tú lo precisabas, ya han sido convocadas las elecciones. Entonces, de ser vacado el presidente, asumiría el presidente del Congreso. ¿Hay un tiempo para convocar a elecciones? Él tendría que convocarlas inmediatamente, porque todo se anula. Vuelve a cero y el presidente del Congreso que asume en este caso ¿cuánto tiempo tiene para convocarlas? Inmediatamente tendría que hacerlo, ¿no? Chanfaina toda. Estamos metidos, bueno, en estos panoramas escenarios en estos momentos porque todavía estamos, hay que aterrizarlo un poco el tema, estamos en la parte de la moción de vacancia, falta todavía otro proceso que es la admisión, que se necesitan 52 votos más y de allí pero es una vacancia express, o sea, en una semana podríamos estar sin un presidente en vigencia. Son procesos que se tienen que cumplir. Lo que acaba de decir además Luciano es que estamos en medio de una guerra de poderes, estamos en medio de una guerra entre el Ejecutivo y el Legislativo. El día de ayer además el presidente Vizcarra tampoco en su mensaje a la Nación también ha tenido una suerte de aire de confrontación, y por otro lado el Congreso, y al medio estamos los ciudadanos que queremos salir de esta crisis, que necesitamos urgente líderes que nos lleven a un buen fin económico, sobre todo lo que hemos sanitario. estado manifestando son los escenarios que se pueden presentar, porque hay que dejar en claro que hoy recién a las 10 de la mañana se va a realizar este proceso para ver si se admite o no la vacancia, se necesitan 52 votos y luego de eso se convocaría al Pleno, que ya lo acaba de precisar Luciano López, en 3 días como máximo sería el miércoles, y allí se necesitan 87 votos para ver si se concreta o no el tema de la vacancia, pero estamos todavía, vamos paso por paso, pero a tranquilizar las cosas y a pensar en el